Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos, muy buenas tardes. Para mí es un placer recibirlos y que estén todos aquí, todos se están conectando, mucha gente. Estamos en esta charla en vivo, en un mes muy especial, conmemorando el mes de concientización del autismo. Mi nombre es Elike Israelit, yo soy médica neuróloga de planta del equipo de neuroinmunología de FLENI, pero además de ser médica de neuroinmunología, soy mamá de un adolescente con autismo, así que bueno, me invitaron acá a actuar como moderadora de esta charla, y yo me tomé el atrevimiento de invitar a una gran amiga mía, que se llama Marina Gotelli, que está acá con nosotros. Ella es bióloga, es doctora en biología, investigadora del CONICET, tiene diagnóstico de síndrome de Asperger, pero básicamente lo más importante que tiene es que es una de mis mejores amigas, así que gracias Marina por estar acá. Y por otro lado tenemos a tres grandes profesionales que bueno, me gustaría que ellos se presenten y que nos cuenten un poco qué es lo que hacen acá dentro de FLENI. Paulina, ¿querés contarnos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Paulina Carulo, yo soy neuróloga infantil. Dentro de lo que es la neurología infantil me especialicé en lo que se llama neurología cognitiva y de la conducta. Y dentro de esto, el autismo por su prevalencia es una de las cosas con las que mayormente me dedico dentro de FLENI, en lo que es el diagnóstico y el seguimiento e investigación también en el área. Y María, vos qué haces en FLENI? Contanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy María Agio, soy profesora y licenciada en Educación Especial y coordino el área de intervención relacional de FLENI, de la sede de Escobar, donde trabajamos, evaluamos e intervenimos desde el modelo Beer Floor Time, que es un abordaje relacional. Bien, y Mauro, ¿nos querés contar? Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Mauro Mascotena, soy psicólogo y en FLENI me desempeño coordinando lo que llamamos el programa de intervención terapéutica, donde vemos chicos, bueno, incluidos TEA, pero no exclusivamente, y también realizo evaluaciones de conducta dentro de lo que son los programas de evaluación. Paulina, para empezar, mientras van llegando las preguntas del chat, algo importante para aclarar es que a veces en este espacio se hacen preguntas médicas muy puntuales, las cuales obviamente no es el lugar para responder, porque bueno, uno no puede hacer un diagnóstico sin conocer a un niño o un adulto, o sea, es difícil opinar, pero así que nosotros vamos a responder en general preguntas generales, no particulares o individuales. Entonces, como para empezar, mientras se van animando a dejarnos las preguntas, Paulina, te quería preguntar, ¿qué es el autismo? ¿Qué se entiende hoy en día como autismo o trastorno del espectro autista? ¿Cuál es la causa? De hoy en día, porque el concepto de autismo ha ido variando. Si bien las primeras descripciones describen claramente lo que ahora se conoce como autismo, pero lo que es el concepto, la definición y los criterios diagnósticos van variando de acuerdo a las distintas investigaciones. Pero hablamos de autismo, trastornos del espectro autista o condiciones del espectro autista, que yo creo que los vamos a usar como sinónimos a lo largo de esta charla, a un grupo bastante diverso de condiciones de origen biológico que se caracterizan por desafíos o dificultades en dos áreas en particular. El primer área, y yo diría que es la que nos hace más fácil el reconocimiento, son las dificultades en la interacción y en la comunicación social. Y por otro lado, las dificultades en lo que son la flexibilidad cognitiva o las conductas restringidas o repetitivas. Cuando hablamos de una persona, ya sea un niño, muchas veces yo hablo de niños, pero es porque soy neurólogo infantil, pero hablamos de personas con condiciones del espectro autista, tenemos que tener en cuenta que estos desafíos o dificultades tienen que exceder lo esperado por su nivel de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Un chico de 5 años o con un desempeño cognitivo acorde a los 5 años se relaciona, se comunica de acuerdo a su nivel de desarrollo.
Entonces, tenemos que tener bien en claro lo que es el neurodesarrollo típico para hablar de dificultades en comunicación e interacción social y conductas restringidas y repetitivas. Bien, ¿y se sabe cuál es la causa? ¿Se sabe, digamos, por qué se produce el autismo? Bueno, esto es algo que está en continua investigación y el campo del autismo, habrán visto que se ven las noticias en todos lados, que está creciendo día a día la investigación. Sin embargo, no se puede determinar todas las causas, porque lo que se sabe es que no es un único autismo. Hay muchas causas que se han identificado. Lo que sí podemos decir es que es una condición de origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que en algún momento se pensó que podía ser el ambiente familiar, la forma de crianza, hay que desterrarlo y se sabe que no es así. Se sabe que hay una predisposición genética, esto puede ser dado ya sea en algunos síndromes genéticos que están muy frecuentemente asociados a autismo, o también la prevalencia aumentada en ciertos grupos familiares, que esto quizás después podemos ampliar un poco, y también se cree que hay factores medioambientales, ya sea, no hablo de vuelta de crianza, cuando hablo de medioambientales hablo de tóxicos que están en investigación, pero no se sabe. En realidad hay claramente causas genéticas, causas metabólicas, y hay una predisposición en general que, bueno, eso se va a ir viendo. Bueno, María, ¿sabe? Una pregunta, ya que te tenemos acá y que no puedo dejar de preguntar. Yo como mamá, una de las cosas que me era más difícil con mi hijo cuando era pequeño, bueno, y todavía ahora, era jugar. O sea, la verdad es que jugar con un niño con un desafío en el desarrollo era, digamos, realmente algo desafiante, valga la redundancia. Y la pregunta es, para estos papás que se frustran, o para estos hermanos, ¿no? Mi hijita me decía que pensaba que su hermano estaba enojado con ella porque no quería jugar a nada de lo que ella le proponía. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué le puedes decir a vos a las familias? ¿Hay una terapia del juego? ¿Se puede enseñar a jugar? Bueno, buenísima pregunta. Todos los que trabajamos con niños, estoy hablando, bueno, de niños pequeños, pero es consecutivamente podemos pensar en niños un poco más grandes, en adolescentes y por qué no en jóvenes. El juego es uno de los ejes centrales del desarrollo. Digamos, para todos nosotros jugar fue y de hecho debe seguir siendo importante. Obviamente el juego va cambiando a lo largo de la vida. Hay abordajes relacionales o abordajes que sí, que lo que hacen es intentar acompañar las habilidades lúdicas de personas con desafíos en el desarrollo, pero no se puede enseñar a jugar. En realidad el desarrollo no se puede enseñar, o por lo menos desde la concepción mía, el desarrollo no se puede enseñar, no se enseña. El desarrollo se va desplegando, valga la redundancia, se va desarrollando y nosotros lo que hacemos es acompañar ese proceso. Desde DIR Floortime, DIR Floortime, que es el modelo bajo el cual yo trabajo, justamente lo que se trata de hacer es intentar meternos, digamos, el principio fundamental es intentar meternos en qué es lo que le interesa a ese niño o a esa persona, cuál es su mayor interés, cuál es su pasión, y meternos en eso para generar un ida y vuelta y ver de ahí qué sale. No es enseñar a jugar, no tengo que enseñar a jugar a la casita, al bebé, a la comidita. El juego simbólico, que es eso en realidad, jugar al como sí, se da después de todo un proceso previo, ¿sí? Que empieza con la regulación, la vinculación, el ida y vuelta, el resolver problemas sociales compartidos, y sí hay abordajes. Por supuesto, bueno, desde la mirada, yo trabajo desde DIR Floortime, pero en realidad hay abordajes que tienen esa impronta que está más relacionada con acompañarlos en el desarrollo y tratar de que generen las mayores habilidades lúdicas posibles sin que tengamos que frustrarnos. O sea, cuando uno los encuentra, dónde están, qué es lo que les gusta, se mete ahí y lo disfrutamos todos, digamos. Lo disfrutan los terapeutas, lo disfrutan los padres, lo disfrutan los chicos. No es fácil, pero se logra. Y María, muchas veces el juego no es el juego tradicional, entonces
a veces uno ve, no sé, a niños que alinean o que les gusta mucho ver las perspectivas o tener algún objeto en que lo miran detenidamente desde diferentes ángulos. Y a nosotros como papás, bueno, o a mí particularmente me ponía un poquito nerviosa eso, y a veces como que yo trataba de convocarlo y de sacarlo de ese momento en el cual estaba capaz retraído o ensimismado, o en el que yo sentía que no me dejaba entrar. ¿Está bien eso o está mal? ¿Vos qué opinás? ¿Está mal bien que vos lo quisieras sacar? ¿Esa es la pregunta? O que alineen o que hagan estas conductas, digamos, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas tiene que ver con intereses por ahí restringidos muchas veces, porque el alinear tiene que ver con por ahí hablar siempre de lo mismo, digamos, ¿no? Puede ser una estereotipia verbal también, que tiene que ver con zona de confort muchas veces. Yo no sé si soy yo quien tiene que decir si hay algo está bien o está mal. Lo que después de 16 años de hacer floor time, puedo asegurar que cuando yo uso eso para generar interacciones, si lo hago en el momento justo, en esa ventana justa y respetando el perfil de desarrollo, aprovecho eso para generar interacciones que sean placenteras. Lo que pasa es que no es fácil, porque muchas veces uno, justamente lo que vos decís, uno tiene como un chip preestablecido. Con los autitos se tiene que jugar a esto, con la pelota se tiene que jugar a esto, con la muñeca se tiene que jugar a esto. Ahora, las personas con condiciones del espectro autista por ahí procesan el mundo de manera diferente, lo comprenden de manera diferente y no siempre comprenden de la misma manera que las personas que no tienen TEA. Entonces, o también las capacidades simbólicas hacen que determinados juguetes todavía no tengan ese significado. Entonces, la terapia de juego no tiene que ver con enseñar a jugar, el juego no es un fin, es a través del juego y de la interacción que lo que nosotros tratamos de hacer es fortalecer habilidades previas tal vez al juego simbólico, ¿sí? Y ojalá que después se desarrollen habilidades de juego mucho más complejas. Yo no diría que está mal, no diría que está mal que hagan eso, para nada diría que está mal. Soy profundamente respetuosa de lo que hace el otro. Lo que sí es no estar por ahí compartiéndolo con otros, y trataría de generar que eso sea compartido con otros, que yo creo que se logra. Mauro, cuando uno tiene un niño que se diagnostica o incluso que se sospecha, ¿no? Un desafío en el desarrollo, ¿por dónde se empieza? ¿No? ¿Cómo se piensa en un tratamiento para, estamos hablando hoy de niños, mañana se va a hablar más de adultos, pero bueno, ¿cómo se empieza a pensar un tratamiento? ¿Hay una intensidad, hay una receta, hay algo que no tiene que faltar? ¿Cómo se puede pensar los tratamientos dentro del espectro? Bien. Qué día este de reflexión, ¿no? Que nos lleva a pensar en todo. Y nada, es difícil dar estas respuestas generales pensando en todas las personas a la vez. Pero bueno, en niños pequeños y en un inicio hay cosas centrales, ¿no? Que es, primero, bueno, llegar a un eventual diagnóstico o prediagnóstico, como decís vos, que tiene que ver con poder consultar con las personas indicadas, ¿no? Y después estamos en el punto de que, bueno, los tratamientos formalmente los indican los médicos, pero bueno, los médicos que están medianamente, digamos, metidos en el tema del autismo, y en ese caso poder hacer bueno, de acuerdo a las características de ese chico, plantear un esquema de tratamiento, ¿no? Lo que no tiene que faltar es tener una dirección, digamos, y ayudar a esos papás a ver qué es lo que estamos buscando. Y creo que la respuesta va en relación a lo que dijo Paulina y a lo que dijo María. Lo que no tiene que faltar en esa primera etapa es, desde partiendo de la base de que las personas somos, el ser humano se define como un ser social, interactuar y comunicarse socialmente está en la esencia de poder conocer y ayudar a otro a constituirse como una persona. Y eso lo hacemos compartiendo intereses, que es el otro aspecto del autismo, es
esos intereses, la forma que tienen y el tipo de intereses. Entonces, de alguna manera el tratamiento tiene que buscar una forma de abordar eso que, como dijo María, en un chico de 2 años, de 3 años, hoy en día lo que sí es tratar de hacerlo a través de enfoques lúdicos, digamos, sea Deep Floor Time, sea Denver, sea que no tenga nombre la terapia. Hoy están también otras formas de nombrar eso, son las intervenciones naturalistas del desarrollo conductuales. Todas van confluyendo a un punto que es entender el desarrollo infantil, humano, general, que es algo relativamente, digamos, antiguo pero nuevo a la vez, y cómo se logra que se produzcan esos mecanismos que en el autismo en general están de alguna manera parcialmente interferidos o más dificultados. Entonces, en esos primeros años, la gran apuesta es cuánto uno puede, desde la perspectiva esta de que alguien que interactúa y se comunica más socialmente es beneficioso para él y para el entorno. O sea, porque después, si no entramos en esta discusión eh, de aceptar a las personas con autismo como son, lo cual está muy bien aceptar al otro, pero en realidad nosotros a un bebé no lo aceptamos como es, hacemos un montón de cosas para que se desarrolle, si no, nadie se desarrollaría. Entonces, el eje de la terapia en esos primeros años, más que, hablo de los primeros 2 años, de los 2 a los 4 años, es cuánto se puede mover eso, y eso incluye después la comunicación y el juego, que son las actividades principales. Sobre esa plataforma después el tratamiento tendrá que ver qué perfil de desarrollo tiene el chico y qué terapias necesita, si necesita apoyo fonoaudiológico, terapia ocupacional, o qué chances va a tener en lo académico para ir haciendo un proyecto de segunda etapa. Pero es importante tratar de acelerar ese acceso a la ayuda inicial porque nada, el tiempo pasa rápido y esa edad temprana, tan preciosa, son 2, 3 años que todos sabemos cómo fluye el tiempo en la vida real de un adulto. No es mucho tiempo, en el chico es otro tiempo. Un año de los 2 a los 3 son 10 años de la vida de un adulto. No sé si te respondí, pero fue un intento de respuesta. No, yo como mamá y que estoy en contacto con muchos otros papás, también, o sea, como neuróloga entendí tu respuesta, pero como mamá te pregunto, ¿y a quién le pido la terapia naturalista? O sea, digamos, ¿quién la da? ¿La da un psicólogo? ¿La da el fonoaudiólogo? ¿Voy a un neurólogo infantil a preguntarle? ¿Empiezo por el pediatra? O sea, ¿cómo se arranca? Mi pregunta es como más Mi sugerencia a sencilla. los padres es que ellos tienen que tratar de entender ellos lo que están tratando de hacer y lo que están buscando. Y no seguir una receta porque lo dijo un médico o un terapeuta sin entender todavía por qué. Cuando uno entiende lo que está buscando, va a decir, esta terapia me está sirviendo, no me está sirviendo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. De la misma forma que hacemos con otras cosas. Pero a veces, es verdad que a veces la figura médica, nosotros padres la ponemos en un lugar, digamos, incuestionable. Puede ser que el que indique esas terapias sea un profesional como María, Ayo, como yo, como otro que conocemos del mundo del autismo y ayudamos a ese médico a decirle, mira, pedir al médico que te dé órdenes para estas terapias, porque tal vez el médico es un pediatra de un lugar, un pequeño pueblo, digamos, del interior del país, que es el primer o el segundo caso que tiene con autismo. Así que en realidad formalmente lo va a indicar el médico, pero pragmáticamente lo puede indicar, digamos, puede ayudar a un padre a buscar ese tratamiento, un profesional que esté en el tema, incluso a veces otros padres, porque, bueno, vos sos profesional y madre, pero a veces otro padre puede ayudarlo. Hoy en día fundaciones como, bueno, como Brincar o fundaciones como Fleni, donde uno sabe que hay gente formada. Bueno, hay que invertir inicialmente digamos, tiempo y esfuerzo en encontrar ese camino inicial y aceptar que los resultados no son los mismos para todos los chicos y personas, porque también tenemos esta base, digamos, biológica, que con el mismo tratamiento no vamos a tener los mismos resultados. Eso a veces es muy confuso, ¿no? Creo que es muy confuso para el público general el tema del autismo por su
esta cuestión del espectro cada día más amplio y la dificultad para definir qué es. Porque para la familia que le tocó a una persona con autismo sabe perfectamente qué es cómo es ese chico, esa chica que está conociendo. Para el público general, yo creo que es difícil que se formen una imagen. Esa es mi reflexión de escucharnos a todos en estos días del autismo, y que pienso, ¿qué estará pensando el otro? Y escucho los testimonios de las familias que ingresaron al mundo versus su antes, y su antes es un antes en que todas estas charlas pareciera que no llegaron a veces. ¿Puedo decir una cosita? Perdón, pues me quedé pensando en esto que decías, Mauro, de la familia que recibe el consejo de, por ejemplo, de otros profesionales. Yo creo que, volviendo a lo que decía Célica, el primer punto, el puntapié, cuando uno se está metiendo en el mundo del autismo, creo que ahí es importante tener una cabeza de equipo que te ayude a coordinar, porque si no, son tantas las cosas, son tantas las opciones que aquel hizo tal cosa y aquel otro, y no, probá con esto porque a mi hijo le funcionó. Y creo que como padre, hasta que también hay distintos estilos parentales, hay padres que se involucran mucho, que leen, que buscan, y hay otros padres que tienen que poner la energía en otras cosas o prefieren poner la energía en otras cosas, no con menos amor. Pero también necesitan a alguien que los guíe y los acompañe, que no quiere decir algo paternalista, que baje una línea, pero sí una recomendación, porque si no es mucha la responsabilidad, es mucho lo que, partiendo desde el tramiterío hasta entender qué son todas las terapias que hay disponibles, y también hay que conocer lo que es el neurodesarrollo típico, que muchas veces los padres, por ser padres y no ser profesionales en esto, tampoco saben en qué áreas pueden tener la percepción desde el punto de vista familiar, y no quiero en ningún punto disminuir esta percepción. Pero digo, bueno, ¿en qué áreas hay que fortalecer? ¿Cómo llego a estas etapas para la interacción, para la comunicación? ¿Qué tengo que hacer primero? Porque a veces si yo me pongo, por ejemplo, en quiero que tenga juego simbólico, y bueno, primero tengo que tener una mirada, tengo que tener conciencia de que el otro está ahí. Entonces, ir poniendo objetivos, y esto creo que se hace en equipo. Por supuesto, las familias son una parte importantísima, pero no, por lo menos volvemos a los diálogos que decíamos. En mi punto de vista, no es la familia únicamente la que tiene que definir esto, porque es una responsabilidad inmensa y creo que genera mucha presión también. Esa es mi opinión. Sí, no sé, yo como familiar a veces todo el tiempo pienso si puedo hacer algo más, o si estoy haciendo algo mal, o sea, es como... no, creo que sí, pero en el puntapié inicial, yo digo, vos traes tu chiquito de 1 año y medio, ¿y qué hago? ¿Voy con esto? ¿Voy con el otro? Creo que también hay un poco de... nadie conoce a tu chiquito más que vos, pero también hay una cuestión de conocimiento de qué es la condición y qué es lo que está visto también en la medicina basada en la evidencia también, que creo que es importante. Y ahora yo le quería preguntar a Marina. Marina, ¿para vos fue importante el diagnóstico? ¿Te cambió en algo? ¿Pasó algo antes y después del diagnóstico? Si querés comentarles a qué edad se hizo el diagnóstico en tu caso. Sí, a mí me diagnosticaron cuando diagnosticaron a mi hijo más grande. Y sí, una diferencia enorme. Primero un gran alivio, y después cuando empecé a entender, yo estuve muchos años de tratamiento, desde los 6 años que iba al psicólogo, al psicoanalista, me aprendía diálogos antes de salir con alguien, que los practicaba con mi psicóloga, o sea, tuve terapias hasta los 20 y pico de años, iba a la misma psicóloga, y que me decía que determinadas situaciones de la vida adulta, me decía, claro, que nunca jugaste, no sabes jugar, más difícil va a ser el juego de adultos, que tampoco lo entendía como un juego de adultos, por ejemplo, cosas así que me pasaban en lo cotidiano, situaciones de mucha ansiedad, y creo que el cambio más importante con el diagnóstico fue que la ansiedad bajó, y además aprendí a vivir con esa ansiedad. Aprendí a entender un montón de cosas que me pasaban a mí, que yo no podía encontrarle una explicación lógica. Con eso lo entendí, tuve muchas más herramientas, conseguí un tratamiento mucho más adecuado, así que sí, un alivio muy importante.
¿Y sentís que del tratamiento que recibiste vos ad hoc, o sea, digamos, desde un lado sin diagnóstico en tu infancia, al tratamiento que vos le pudiste dar a tu hijo, ¿cuál fue la diferencia, ¿no? En esto? Y la diferencia es que uno funcionó mucho mejor que otro. Mucho más eficiente, si querés, porque fue mucho más rápido. Si yo veo el desarrollo de mi hijo hoy con 13 años y está mucho mejor de lo que estaba yo a los 13 años. Y no hablándolo como, sí, porque como decían, uno es un ser social y cuando en lo social no estás bien, en eso hay que mejorar. O sea, y te diría que gran parte de mi ansiedad bajó también cuando entendí que yo iba a seguir haciendo el esfuerzo, porque yo creo que yo tengo que seguir haciendo el esfuerzo, pero que también el ambiente se puede adaptar un poco a mis necesidades. Y creo que eso es algo muy importante y que ha ido cambiando con el tiempo y que sí veo que ayudó muchísimo a mi hijo, que muchas veces un cambio de ambiente fue mucho más productivo que un mayor esfuerzo de él. Bien, y yo un poco en función de eso y en función del tiempo, ¿no? Que ya se está pasando, son y 45 ya. ¿Ustedes cuáles creen hoy que son las principales barreras que tiene que enfrentar, digamos, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, tal vez médica tuya, Paulina, desde la perspectiva tuya en primera persona o como mamá, Marina, o María, y Mauro como terapeutas. ¿Cuál creen que es la principal dificultad o la principal barrera que hoy en día enfrentan o tienen que superar las personas con autismo y sus familias también? ¿Y qué herramientas podemos hacer o cómo se puede hacer para superar estas barreras? Paulina. Estaba pensándome, a ver, desde el punto de vista médico, no creo yo, sino que también está descrito que una de las principales barreras es el tiempo de demora que se llega desde la detección de las primeras señales de alerta por la familia hasta que se hace un diagnóstico o se llega al tratamiento. El diagnóstico nos importa, por un lado, como decía Marina, para bajar la ansiedad, para entender, que creo que el entender es fundamental para las familias y para los individuos con condiciones del espectro autista, pero sobre todo nos importa para intervenir, ¿sí? Para ayudar, para empezar a trabajar aquellas áreas que vemos dificultad. Y una de las principales barreras son los tiempos de demora o la dificultad, no solamente por los tiempos, para acceder a profesionales, a terapeutas, que se entienda el tema y que se pueda hablar. Por eso es tan importante todo lo que es la formación continua en autismo para los pediatras, para los maestros, para las primeras líneas, para todos aquellos que estén, de vuelta, yo estoy un poco sesgada y sigo hablando de niños, pero estoy hablando del diagnóstico inicial, del diagnóstico precoz. Creo que eso es una barrera y es un área de mejora. María, ¿vos qué pensás? Sí, yo pensaba un poco, voy a hablar más por ahí, porque por mi disciplina, si bien no la ejerzo tanto, porque estoy más del lado terapéutico, pero desde el lado de lo que tiene que ver con la educación, una de las barreras tiene que ver con, por ahí con el prejuicio y con el desconocimiento, digamos, ¿no? Hoy en una conversación más privada con Mauro, con quien hace 20 años que trabajo, hablábamos que por supuesto es importante desmistificar el autismo, que se piensa que las personas con autismo no pueden hacer un montón de cosas, y eso tiene que ver con la ignorancia y con el prejuicio. La realidad es que pueden hacer millones de cosas, pero tampoco olvidarnos que necesitan apoyos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero con los apoyos necesarios, en realidad como muchos de nosotros. Así que una barrera importante, pensándolo desde, y muy relacionado con lo que acaba de decir Paulina, lo que tiene que ver con la formación de los docentes, ¿no? De los docentes de todas las áreas, ¿no? De todos los niveles, inicial, primaria y secundaria, el desconocimiento y el pensar tiene autismo tiene que ir a otro tipo de escuela. Sí, que eventualmente, digamos, puede ser, pero yo creo que la barrera es esa, el desconocimiento y la ignorancia en el buen sentido, ¿eh? La ignorancia, el no conozco, y por no conocer me es difícil interactuar o alojar. Así que las estrategias tienen que ver con más
todos los que estamos en el mundo terapéutico y educativo del autismo, digamos, si quieren, es tratar de comulgar mucho más, en mi caso, con el sistema educativo en general, para poder hacer una alianza, para que estemos todos, para que todo el mundo pueda transitar su escolaridad con los apoyos que necesitan, porque necesitamos apoyos todos. Mauro. Pregunta difícil esa. Son esas preguntas que te hacen reflexionar mucho. Yo personalmente creo, antes que las barreras, quiero rescatar todo lo que tenemos en el país, ¿no? Me parece que el sistema que tenemos de servicios, digamos, con el sistema, con el certificado de discapacidad, el acceso a las terapias, por supuesto que falta mucho, pero la verdad que tenemos un montón, y más, haciendo más de 20 años que trabajo en esto, como hay mucha más cantidad de servicios, más cantidad de profesionales, capacitaciones por todos lados, bueno, y todo lo que se está haciendo también desde las familias por saber y por conocer. Y como, bueno, las experiencias exitosas también abren puertas, ¿no? Considero que las barreras, me parece que hay que salir un poco del autismo en ese sentido, ¿no? Me parece que el autismo se cierra en sí mismo, o sea, las barreras tienen que ver con que los seres humanos lo extraño, lo desconocido, lo atípico, bueno, nos asusta, nos llama, no sabemos qué hacer con eso, nos da miedo, no sabemos si vamos a poder. Muchas veces las barreras son por temor a hacer algo mal, no son siempre porque no le quieren dar lugar al chico con autismo, sino porque realmente el colegio, por ejemplo, cree que no tiene las herramientas y que nunca se preparó para eso, y cómo vamos a hacer esto. Entonces, pero creo que tenemos que reconocer que las personas, cuando vemos algo que no estamos acostumbrados, que es la primera vez que nos encontramos, que no lo entendemos, lo que sí creo que se ha abierto un poco es con esta difusión de la palabra del autismo, y también lamentablemente eso va de la mano de que hay tantos casos. Alcanza a veces con que, como el otro día una mamá, que el chiquito se pone una remera que dice tengo autismo, sea amable, y eso cambia todo, aunque el otro, ¿y qué entendió el otro? Bueno, nada, que tiene una diferencia que no se ve a simple vista, porque acá el tema me parece que el autismo cuestiona muchas cosas porque no se ve a simple vista, porque morfológicamente no veo ninguna diferencia, ¿no? Tan viejo como por qué se diferencian a las personas, ¿no? Entonces me parece que yo creo que hay que, por supuesto que puede haber situaciones de barreras injustas, digamos, en situaciones que son totalmente cuestionables, pero me parece que en líneas generales tiene que ver con pensar en esta sociedad donde le damos lugar a todas las personas en todo sentido, digamos. Y creo que el autismo está ayudando a eso. Me parece que eso también le da sentido al movimiento del autismo. Es como un ariete para un montón de cosas. Para un montón de otras, digamos, comunidades que tienen particularidades y necesidades especiales que, como existen de antes, no sé, personas con ceguera, con sordera, con dificultades motrices, que están desde siempre y son conocidas y no generan tanto impacto como el autismo, que es como, bueno, de alguna manera, entre comillas, nuevo. Pero me parece que tiene que ver con la canción de John Lennon de Imagine a World. Bueno, tendría que incluir lo de los países, la religión, o tendría que incluir sin barreras ante los diagnósticos, digamos. Y Marina, vos en tu día a día y en el día a día de tus hijos, ¿qué dificultades encontrás? Yo creo que hay, que un poco repitiendo lo que decía, ¿no? Hay barreras que son intrínsecas y otras que son extrínsecas. Unas que son propias del sistema, que estamos mejorando y que nosotros sabemos que ha mejorado muchísimo a lo largo de todos estos años, y que tienen que ver, sí, con la falta de apoyos o con la falta de flexibilidad del ambiente, con un montón de esas cosas, y otras que tienen que ver con nosotros mismos y que creemos que hay cosas que podemos hacer y que no podemos hacer y en realidad podemos, o que nuestro hijo no va a poder, o porque no se nos ocurrió la forma. Entonces cuando hablas con otras familias o ves lo que se hace en otros países, decís, mirá lo que hicieron en ese colegio, mirá lo que hizo fulanita con su hijo, mirá lo que... Y decís, había otra forma de hacer algo que a mí no se me ocurrió. Había otra forma de que yo pudiera llegar a ese lugar que no creí. Y creo que
que hay muchas situaciones en las que uno no sabe que pidiendo ayuda puede llegar mucho más lejos. O sea, no es algo que uno tiene que ser exitoso por sí solo. O sea, con el otro, con la ayuda de todo el ambiente, como que todos vamos a ser exitosos, ¿no? Sí, yo particularmente, mi hijo tiene muchas dificultades y también me parece que es importante visibilizar a la otra parte del espectro que muchas veces no se menciona, ¿no? Me veo como en este lugar, porque a veces, bueno, Manu y Marina están capaz en diferentes partes del espectro y tienen diferentes dificultades. Y la verdad que yo pensando, y esto lo digo como mamá, yo creo que la principal barrera es que cuando pienso en el futuro de Manuel, en qué va a pasar cuando él termine, porque dentro de todo, bueno, la escolaridad, yo estoy de acuerdo con María, hay muchas dificultades en la escuela, pero cuando se acaba la escuela no hay nada, o sea, tenemos una escuela pobre con mucho para trabajar, pero después la escuela es como el desierto, ¿no? Y la realidad es que me parece que, bueno, que hay grandes como iniciativas y movimientos, pero bueno, yo creo que un gran pendiente es para las personas con menor funcionamiento o con mayores dificultades, o sea, darles esa visibilidad y ese lugar, porque muchas veces hay muchas personas que tienen muchas capacidades verbales, pero que no sé si siempre pueden representar las necesidades, tal vez, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? Y eso me parece que es importante también mencionarlo. Y me Sí, permite. perdón, Celica, que te agrego algo. También tenemos que pensar en un país que tiene un alto índice de pobreza, y que si vos sumás a que la madre no le puede poner comida en el plato al chico que tiene autismo, tal vez el autismo es muy secundario a todos los problemas que tiene esa familia. Y ahí tenés otra gran limitante también. ¿Qué piensan del autismo más severo, con esa palabra, bueno, tan discutida? No sé si es severo o con más necesidades de apoyo, o cómo lo pueden decir, o sea, como la otra parte del espectro. Yo no lo llamaría severo, pero me entiendo lo que estás refiriendo. Primero me parece importante, y obviamente habrá que hacer más estudios al respecto, pero que yo creo que es mayoritaria la población de personas con autismo que necesitan más apoyos que menos. Digamos, creo que está más representado. Lo que pasa es que esas personas por ahí no tienen voz, digamos, para expresarlo, están a través de los padres, digamos, o familiares o profesionales. Y segundo, lo que vos decís, que coincido, el tema de digamos, de los adultos, o qué pasa después que se terminan las escolaridades y demás, me parece que más que una barrera es una carencia. O sea, que no es que hay una barrera que alguien no impide ingresar a algún lugar, es que eso es una carencia de algo que hay que generar. Pero no es una barrera en el sentido de que nadie está impidiendo nada. Está todo dado para que lo que necesitamos es que el Estado deje sus fondos para que se empiecen a generar más proyectos que eventualmente puedan ser cubiertos. Y bueno, así como se generó en su momento todo esto que existe hoy en relación al autismo y los servicios, bueno, cuando yo empecé no existía, o sea, no había ley de discapacidad y hoy está. Entonces, así como hoy está eso, hay que hacer ese siguiente escalón. Pero eso no es una barrera, eso es una carencia. Eso es algo que todavía no existe. Perfecto, tenés razón. Estoy de acuerdo, me convenciste, Mauro. Bueno. Y ya estamos llegando al final de esta charla. La verdad que me quedaría 2 horas yo preguntándoles de todo, pero bueno, yo quería preguntarles, ¿cómo ven el futuro? ¿No? Si ustedes piensan en el futuro, adelante, para allá, para 5, 10, 15 años, ¿qué les parece? ¿Para dónde va al lado todo esto? ¿A dónde vamos? María, ¿qué opinás? Bueno, yo soy naturalmente optimista. Coincido plenamente con lo que acaba de decir Mauro y me siento muy identificada porque si bien hace 30 años que trabajo, hace 20 que estoy más trabajando en autismo, antes hacía más educación, no tanto con personas con TEA, y lo que pienso es esto, pienso que ahora se está generando, vos te lo estás preguntando, Célica, y hay muchas familias y grupos de familias y asociaciones de padres, conozco porque yo recorro, no ahora en pandemia, pero recorro mucho, digamos, del país, que están pensando, básicamente lo que están pensando es qué va a pasar cuando nosotros no estemos.
¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos y muchas veces familias de hijos únicos? Porque por ahí no es lo mismo tener un hijo único, ¿sí? que está dentro del espectro, que hermanos. Entonces, a futuro yo creo que este es el gran desafío y creo que todos tenemos que trabajar en pos de eso. Yo también vi estos cambios de diagnósticos más tempranos y fundaciones y asociaciones que hacen que se les pueda dar a las familias de chicos chiquitos recién diagnosticados muchas herramientas que, aunque no tengan obra social, pueden empezar a hacer algunas cosas, ¿no? O algunas intervenciones mediadas por padres, y creo que el foco, que es difícil, igual soy optimista, tiene que ver con los adultos. Y voy a decir por qué, porque también hay muchos, digamos, los profesionales en líneas generales, lo que yo he visto a través de los años, no sé, Mauro, estás en mi misma sintonía, en general a los profesionales les gusta trabajar con chicos chiquitos, o sea, también lo que pasa es que los profesionales dejan de gustar, o sea, por ahí no les gusta trabajar con personas y personas adultas, con personas adultas, así que yo creo que, no, yo trato de ser optimista, creo que tenemos que hoy ponernos objetivos de generar objetivos, planificar objetivos y generar planes de acción porque hay cada vez más personas diagnosticadas, y bueno, ¿qué va a pasar con esas personas dentro de 10, 15, 20 años? Creo que, no sé, Y creo Mauro, que en lo terapéutico, se pasó de un modelo muy conductual, de un ABA, ¿cómo se llama? Terapia conductual muy rígida, a hoy en día, digamos, un modelo mucho más relacional. En 10 años, ¿cómo lo ves? ¿A dónde pensás que va todo esto? Sí, eso sí. Igual te contesto primero tu pregunta general en tres cosas. Primero, obviamente como futuro me gustaría que avance la ciencia, como decía Paulina, y eventualmente estos factores externos que contribuyen a que los genéticos se activen se encuentren y bueno, haya menos impacto general, digamos. Pero bueno, yo creo que en lo que creo es que el autismo está para quedarse, vamos a seguir teniendo autismo. Creo que es importante generar esta tercer, digamos, nivel de atención, digamos, para adultos. Y creo que va a venir una nueva diferenciación en el diagnóstico. Creo que esto de que hoy es el trastorno del espectro autista es un error. Creo que antes teníamos esta otra división, digamos, en tres categorías. Yo creo que se va a volver a dividir. Y creo que me parece importante lo que dijo Marina, vivimos en un país con la mitad de la población pobre y que el recurso tiene que ser racionalizado. Y en ese sentido creo que debería ir el futuro a que tiene que haber una cierta categorización de cómo se brindan los servicios a las personas con TEA de acuerdo a su nivel de apoyo, que hoy en realidad lo que dice la ley, con el mismo diagnóstico todos reciben lo mismo, y eso termina siendo a nivel general injusto, digamos. Y creo que más allá de, creo que hay que categorizar no tanto los profesionales universitarios como somos nosotros, que somos costosos, o deberíamos ser eventualmente, digamos, tener un nivel de costo alto, a profesionalizar más nivel de acompañante terapéutico o acompañante para las personas que ya después de los 12, 13, 15 años no pueden estar en situación, digamos, de escuelas regulares o otro tipo de dispositivos que al no haber lugares donde puedan incluirse, se quedan sin servicio. Y esas son las personas más necesitadas en algún sentido, digamos. Y de alguna manera el sistema no las cubre porque es lo que más descubierto está, porque no está nomenclado el acompañamiento terapéutico. Y son las familias que de alguna manera quedan más vulneradas a veces, ¿no? Y tomando en cuenta lo que decía Marina, que bueno, o sea, a nivel individual, como padre yo le daría el 100% de todo lo que me parece que puede ayudar a mi hijo sin mirar nada alrededor, y es lo que corresponde. Ahora, a nivel futuro, y pensando en políticas, creo que alguien tiene que ordenar esto en estamentos y poner algún tipo de regla o de orden general, que en este momento creo que es una cosa que no es así, es más caótico que arreglado, digamos, ¿no? Pero bueno,
ahí creo que debería ir, y creo que va a haber una nueva división, por ahí una división general en las personas con autismo que pueden hablar de sí mismas y dar cuenta de sí mismas y se acercan a problemáticas de la población general con sus particularidades, y las personas con autismo que no pueden hablar de sí mismas, y para decir una subcategorización muy general, digamos, ¿no? Pero muy concreta. Porque esto de los niveles de apoyo 1, 2 y 3, no encuentro a nadie que me diga exactamente cómo son. Y es totalmente difuso, y me parece que ha sido un intento bien intencionado, pero no fructífero. Y Paulina, desde lo médico, desde lo biológico, ¿vos cuál pensás que es el futuro? Yo creo que uno de los grandes desafíos actuales, y que va a llevar un tiempo, o sea que por lo menos 10 años, es lo que se llama la caracterización en lo que son endofenotipos, que es una palabra difícil, pero lo que quiere decir es que cuando uno habla de autismo en general, tratar de ubicar lo que son los subgrupos, ¿sí? Los subgrupos basados en las cuestiones biológicas, porque en base a esto se puede hacer un tratamiento mucho más individualizado y más al blanco, ¿sí? En vez de hablar de autismo en general, como decía recién Mauro, no quizás en grupos tan amplios, sino desde lo biológico, tratar de buscar cuáles son los factores en común, porque hay mucha variabilidad, si yo tengo una síndrome genético, si no, si tengo lenguaje, si no, si tengo una comorbilidad médica o no. Entonces, agrupándolo de alguna manera puede fortalecerse lo que es la investigación dentro de esto. Y quizás uno de los objetivos más grandes es tratar de intervenir antes de que aparezcan los síntomas clínicos, que esto es la búsqueda de biomarcadores, que son marcadores que puedan diferenciar a los individuos a riesgo de tener autismo o no antes de que empiecen los síntomas. Pero esto es algo que está en investigación ahora, quizás lleve los 10 años que decías. Bueno, yo me veo como, perdón que me tome este minuto, la realidad es que a partir del diagnóstico de mi hijo y un poco en función de esta necesidad de poder transformar algo que uno no espera en algo que digamos, en transformar el famoso por qué en un para qué, junto con otros familiares, nosotros hicimos una organización que se llama la Fundación Brincar por un Autismo Feliz, en el que yo colaboro ahí mucho en esa fundación. Y bueno, en esta fundación yo quiero, porque si hay otros papás que nos están escuchando, es una asociación de padres en la cuales hay muchos recursos disponibles. Yo creo que entre los padres generamos una red y una unión muy fuerte. A Marina yo la conocí a través del diagnóstico de mi hijo y fue fundamental en que cuando diagnosticaron a mi hijo, yo tenía una bebé recién nacida, el pediatra me decía, no, ya va a hablar. Los neurólogos de Fleni, que me quieren mucho, me decían, no tiene nada, o sea, digamos, pero con el amor porque me lo veían de pasillo, o sea, era una situación muy difícil. Y la verdad es que bueno, entre otros padres fueron un común, creo que un puntapié muy importante. Entonces yo la verdad es que a un papá que, mi humilde opinión, sería un papá que de reciente diagnóstico, una familia de reciente diagnóstico, buscar ayuda entre otras familias. Porque la verdad es que si bien cada niño es único y cada dificultad es única, yo siempre cuento una anécdota con el hijo de Marina, que cuando tenían algunas crisis, Marina me decía, no, yo lo enrollo en una alfombra y se calma enseguida. Entonces mi hijo tuvo una crisis y yo lo fui y lo enrollé inmediatamente. Yo creo que no llamaron a la policía, o sea, mi hijo casi muere de un grito, no sé si pensaba que lo iba a matar o lo iba a asfixiar con una alfombra. Digamos, bueno, claramente lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Nosotros ahí aprendimos esa anécdota que la contamos muchas veces, pero creo que esta unión que se genera entre las familias da mucho apoyo y da ese sentir de que uno no está solo, ¿no? A veces uno como papá se siente muy solo. Así que eso también quería invitar a todos que se contacten. Hay muchas asociaciones de padres, Brincar es una, pero hay muchas otras, pero que se contacten entre padres para mí fue fundamental en mi historia. Acá, digamos, creo que no hay más preguntas. Algunos están preguntando a la fundación. La que yo menciono se llama Brincar por un Autismo Feliz, pero hay otras fundaciones de padres, no es la única.
Así que bueno, no sé si para terminar algún mensajito que alguno quiera decir. Marina, ¿querés una reflexión? No, pero solo agregar a algo importante que me parece que estás nombrando, que son varias las fundaciones, y me parece que algo bueno que tienen estas fundaciones es que en general no hay una competencia, sino que hay un apoyo mutuo, y que hay muchas asociaciones internacionales, o no sé si convenios que hacemos o que nos ayudan de afuera, ¿no es cierto? Que tal vez nosotros al organizar algo conocemos a alguien de otro país que después nos ayuda a pensar cómo llenar estos vacíos, ¿sí? Que si en algún país ya tienen algo que funciona para la vida adulta, nos dan las herramientas para poder adaptarlo a nuestro país, porque claramente no vamos a poder copiar algo que funciona en un país con otras políticas de Estado, pero bueno, ir buscando apoyos internacionales también con toda la tecnología que hay hoy en día es una herramienta que me parece que es muy válida. Y muy agradecida como mamá a que haya profesionales como ustedes, ¿no? Desde el punto de vista médico y terapéutico, el amor, el compromiso, la dedicación que tienen para con sus pacientes, la verdad que a mí me genera mucha emoción. Gracias, muchas gracias. Eso lo digo como mamá yo para ustedes. Ahí están un montón de gente agradeciéndoles y diciendo cosas lindas de ustedes, pero bueno, es mi obligación contárselos. No sé quién quiere cerrar. Paulina, ¿querés cerrar? Bueno, yo creo que hay que transmitir un mensaje de esperanza, que son pequeños pasos, cada uno en su propio camino, porque como decías recién, Célica, todos los caminos son diferentes, pero creo que se puede ir avanzando y que tenemos que ir avanzando como sociedad y en base a la empatía, que no podemos pedir que, si tenemos que empatizar entre todos, como decía Mauro, con el que es diferente, ya sea autismo, sea Fragil X, sea todas las diferencias que pueda haber y que hay que seguir caminando. Bueno, muchas gracias. Con esto nos despedimos y nada más. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Gracias a vos, Célica. Gracias por tu... Gracias por todo. Gracias, Célica. Gracias, Marina. Gracias, Marina, también.